El Plan de Salud Ocupacional es un documento técnico que tiene como propósito planificar, organizar y controlar el funcionamiento de las empresas, evaluando y creando condiciones de bienestar en los trabajadores, con lo que se pretende conservar la salud y seguridad de los mismos. Iniciar dicho plan con una parte introductoria que identifique a la empresa, su misión, su política y contenidos generales sobre SSO, entre otra información relevante. Para el cumplimiento de los requerimientos reglamentarios se debe incluir: perfil de puestos de trabajo, perfil de riesgos del puesto de trabajo, sistema de vigilancia de la salud de los trabajadores tomando como referencia el perfil de riesgos, el sistema de vigilancia epidemiológica de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales en la empresa, programación y metodología para la información, educación y comunicación de las medidas preventivas de accidentes y enfermedades profesionales tomando como referencia los factores de riesgos descritos en el perfil de los puestos de trabajo. Disponer de un botiquín portátil y accesible, de conformidad con la normativa vigente. La elaboración del plan de SSO incluye: estrategia de COVID-19, análisis de riesgos laborales, matriz de riesgos. En general, los beneficios del plan: identificar peligros, prevenir riesgos, evitar accidentes laborales, eliminar o mitigar enfermedades profesionales, proteger a los trabajadores, mejorar el ambiente y clima laboral. Acuerdos de referencia. 1. Acuerdo Gubernativo 229-2014 y sus reformas. 2. Acuerdo Gubernativo 79-2020, normas complementarias al Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional SARS. 3. Acuerdo Ministerial 146-2020, Estrategia Nacional de Control de la Epidemia de SARS. 4. Acuerdo Ministerial número 486-2023, Reglamento para la Constitución, Organización y Funcionamiento de los Comités Bipartitos de Salud y Seguridad Ocupacional. 5. Acuerdo Ministerial número 23. 2017, Manual de Constitución, Organización y Funcionamiento de los Comités Bipartitos de Salud y Seguridad Ocupacional. 6. Acuerdo Gubernativo 57-2022, reformas. Antes de iniciar con el diseño del plan de SSO, es importante señalar que no hay un formato establecido para el mismo, y que lo que a continuación se presenta, es un material sugerido, que podría orientarlo parcialmente, en el diseño y comprensión del mismo. Plan SSO. Parte introductoria del Plan SSO. 1. Haga una introducción sobre el presente plan de SSO. Introducción de lo que es el plan, su importancia. El objetivo del plan de SSO. El alcance del plan, es decir a qué empresa o sucursal, edificio, sección, cubre el plan de SSO. El marco legal. Haga referencia a las leyes vigentes que aplican a su empresa, como por ejemplo: Constitución Política de la República de Guatemala. Código de Trabajo de Guatemala Decreto 1441. Código de Salud Decreto 9097. Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional 229-2014 y sus reformas en el 57-2022. Registro y notificación de enfermedades profesionales y accidentes laborales 191-2010. Estrategia Nacional de Control de la Epidemia de SARS y bases para la desescalada de las medidas de reapertura condicionada del confinamiento 146-2020. Normas complementarias al Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, para la prevención y control de brotes de SARS en los centros de trabajo 179-2022. Manual de Constitución, Organización y Funcionamiento de los Comités Bipartitos de Salud y Seguridad Ocupacional 23-2017. Describa la política de la empresa sobre la SSO, y su compromiso en la gestión y aplicación de la salud y seguridad laboral. Haga un resumen sobre el contenido del plan de SSO, y la estrategia de aplicación. 2. Haga una breve introducción sobre lo que es la empresa, agregando la identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y características de los centros de trabajo, el número de trabajadores y sus características con enfoque en la prevención de riesgos laborales. La visión de la empresa. La misión de la empresa.
Los valores de la empresa. Política de calidad de la empresa. Perfil de puestos de trabajo. Entre los documentos a presentar ante las autoridades correspondientes, están los perfiles de puestos de trabajo. Estos perfiles deben estar en el Departamento de Recursos Humanos, por lo que será necesario solicitarlos, pues son insumos necesarios para la elaboración del plan de SSO. Si desea saber más sobre el diseño de perfiles de trabajo, lo invitamos a ver el video sobre descriptores y perfiles de puestos. Perfil de riesgos del puesto de trabajo. El establecimiento de una acción de prevención de riesgos integrada en la empresa es la implantación de un plan de prevención de riesgos que incluya la estructura organizativa, la definición de funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para llevar a cabo dicha acción. La puesta en práctica de toda acción preventiva requiere, en primer término, el conocimiento de las condiciones de cada uno de los puestos de trabajo, para identificar los peligros y evitar los riesgos y evaluar los que no puedan evitarse. A partir de los resultados de la evaluación de los riesgos, el patrono planificará la actividad preventiva y los controles específicos, cuyo nivel de riesgo sea alto en perjuicio de los colaboradores expuestos. El plan de prevención de riesgos laborales es la herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva de la entidad en su sistema general de gestión y se establece su política de prevención de riesgos laborales. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos laborales son la identificación de peligros y evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. A. La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y características de los centros de trabajo, el número de trabajadores y sus características con enfoque en la prevención de riesgos laborales. B. La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos y los respectivos cauces de comunicación entre ellos, en relación con la prevención de riesgos laborales. C. La organización de la producción en cuanto a la identificación de los distintos procesos técnicos y las prácticas y los procedimientos organizativos existentes en la empresa, en relación con la prevención de riesgos laborales. Procedimiento adoptado para la determinación de riesgos del puesto de trabajo. Aquí puede indicarse de una forma descriptiva, o con un diagrama de flujo o la combinación de ambos, el procedimiento que se utilizó para la determinación de riesgos laborales, que es el que a continuación se sugiere. 2. Metodología de administración de riesgos laborales. Para el desarrollo de la metodología para la administración de riesgos laborales, se detallan los conceptos utilizados, definiéndolos de la siguiente manera. Lugar de trabajo. Áreas, centros, locales, edificios, instalaciones edificadas o no, donde las personas permanecen o deben acceder para realizar su trabajo. Actividades de alta peligrosidad. Aquellos actos que, por la propia naturaleza del trabajo, materiales empleados, productos elaborados o por procesos relacionados a los mismos, tienen el potencial de generar de modo inmediato o no, daño severo o permanente en término de lesión o enfermedad, o en una combinación de estas. Enfermedad profesional. Se refiere a cualquier enfermedad contraída como resultado de haber estado expuesto a un peligro derivado de una actividad laboral. Acto inseguro. Es la acción o omisión del trabajador o de los trabajadores, que crea un riesgo contra su seguridad laboral y salud profesional, y supone la violación de los procesos que están considerados como seguros por el patrono o por el Estado. Espacios confinados. Son espacios cerrados, o en gran parte cerrados, que representan para los trabajadores riesgos razonablemente previsibles de incendio, explosión, pérdida de conocimiento, asfixia o ahogamiento. Sustancias peligrosas. Son elementos químicos y compuestos en estado natural u obtenidos mediante cualquier proceso de fabricación que presentan algún riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. VIH-Sida, virus de la inmunodeficiencia humana, síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Incidente. Es un acontecimiento no deseado, que causa pérdida de tiempo y que, en otras circunstancias un poco diferentes, pudo haber causado un accidente. Señalización. Se entiende por señalización, el conjunto de estímulos que condicionan la actuación del individuo que los recibe frente a unas circunstancias, riesgos, protecciones necesarias a utilizar, etc., que se pretenden resaltar.
Equipo de protección personal. Son todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimenta de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse contra posibles lesiones. Accidente de trabajo. Situación que se deriva o sucede durante el curso del trabajo, y que da lugar a una lesión, sea o no mortal. Es un acontecimiento no deseado, que interrumpe en forma imprevista las actividades previamente ordenadas, que siempre causa daños materiales, y la funcionalidad de la persona se ve afectada. Probabilidad. Posibilidad de que algún hecho se produzca. Condición insegura. Son todos aquellos riesgos o peligros mecánicos o físicos, provenientes de máquinas, instalaciones, medio ambiente laboral, etc. que amenazan la integridad física del trabajador. Acto inseguro. Es la causa humana que determina la situación de riesgo para que se produzca el accidente. El incumplimiento de un método o norma de seguridad, explícita o implícita, que provoca dicho accidente. Peligro. Elementos presentes en las condiciones de trabajo que pueden lesionar o afectar la salud del trabajador. Riesgo. Se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y la vulnerabilidad. Combinación de la probabilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o exposición y la severidad de lesión o enfermedad que pueden ser causados por el evento o la exposición. Riesgo aceptable. El riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política de seguridad y salud ocupacional. Riesgo residual. Remanente después del tratamiento del riesgo. Nota 1. El riesgo residual puede contener riesgos no identificados. Nota 2. El riesgo residual también se puede conocer como riesgo retenido. Tolerancia del riesgo, disponibilidad de una organización o de las partes interesadas, para soportar el riesgo después del tratamiento del riesgo con el fin de conseguir sus objetivos. Nota. La tolerancia al riesgo puede estar influenciada por requisitos legales o reglamentarios. Tratamiento del riesgo. Nota 1. El tratamiento del riesgo puede implicar evitar el riesgo, decidido no iniciar o continuar con la actividad que motiva el riesgo. Aceptar o aumentar el riesgo con objeto de buscar una oportunidad. Eliminar la fuente de riesgo. Cambiar la probabilidad. Cambiar las consecuencias. Compartir el riesgo con otra y otras partes, incluyendo los contratos y la financiación del riesgo, y mantener el riesgo en base a una decisión informada. Nota 2. El tratamiento del riesgo que conducen a consecuencias negativas, en ocasiones se citan como mitigación del riesgo, eliminación del riesgo, prevención del riesgo, y reducción del riesgo. Nota 3. El tratamiento del riesgo puede originar nuevos riesgos o modificar los riesgos existentes. Riesgo laboral. Probabilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado o con ocasión de su labor. El riesgo es una variable permanente en todas las actividades de una empresa u organización que influye en sus oportunidades de desarrollo, pero que también afecta los resultados y puede poner en peligro su estabilidad. Bajo la premisa de que no es posible eliminar totalmente los riesgos en un sistema, principio de permanencia del riesgo, se requiere manejarlos de una manera adecuada, coherente y consistente, mediante la implantación de un efectivo procedimiento. La gestión de riesgo laboral se puede definir como la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de gestión a la tarea de identificar, analizar, evaluar, tratar y controlar los riesgos laborales. Proceso de gestión del riesgo. Administración de riesgos. Aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de gestión a las actividades de comunicación, consulta, establecimiento del contexto, e identificación, análisis, evaluación, tratamiento, seguimiento y revisión del riesgo. Salud y seguridad ocupacional. Condiciones y factores que afectan, o podrían afectar, la salud y seguridad de los trabajadores propios, temporales, subcontratados, terceros, proveedores, visitantes o cualquier otra persona que se encuentre en el área de trabajo. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Parte del sistema de gestión de una organización usada para desarrollar e implementar su política seguridad y salud ocupacional y gestionar sus riesgos.
Metodología de administración de riesgos ocupacionales. La metodología de administración de riesgos ocupacionales se sustenta en 5 etapas según se muestra en la figura, tomando en cuenta la evaluación del contexto en el que se encuentra la organización. Etapa 1. Identificación de peligros. Etapa 2. Análisis de riesgo. Etapa 3. Evaluación del riesgo. Etapa 4. Tratamiento o control del riesgo. Etapa 5. Seguimiento y revisión. Evaluación del contexto. Antes de iniciar el diseño y la implementación del marco de trabajo de la evaluación de riesgo, es importante evaluar y entender el contexto externo y el contexto interno de la organización, dado que ambos pueden influir significativamente en el diseño del marco de trabajo. Etapa 1. Identificación del peligro. El proceso de administración de riesgos inicia determinando todas las fuentes y o condiciones donde se puede generar un peligro. Este paso involucra la identificación del qué, por qué, dónde, cuándo y cómo las fuentes o eventos pueden enfermar o lesionar prioritariamente a las personas o impactar negativamente a su salud, así como instalaciones, equipos, al ambiente o afectar adversamente a las comunidades vecinas. Se sugiere hacerse las siguientes preguntas. A. ¿Existe una fuente de daño? B. ¿Quién o qué puede ser dañado? C. ¿Cómo puede ocurrir el daño? D. ¿Qué consecuencias ocasiona, incidente y /diagonal o enfermedad ocupacional? Los perfiles de puestos serán uno de los insumos para el análisis de cada uno de los puestos de trabajo. Se recomienda realizar un listado de chequeo de los artículos del reglamento de SSO que aplican a los puestos, áreas de trabajo, procesos. Además, preparar una lista de actividades de trabajo, agrupándolas en forma racional y manejable. Una posible forma de clasificar las actividades de trabajo es la siguiente. A. Áreas externas a las instalaciones de la empresa. B. Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio. C. Trabajos planificados y /diagonal o de mantenimiento. D. Tareas específicas, por ejemplo, conductores de carretillas elevadoras. E. Otros aspectos que la organización considere. Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener información relevante en cuanto a los siguientes aspectos, teniendo en cuenta la naturaleza de la operación, el carácter de las tareas que realizan y los lugares en los que se desarrollan. 1. Aspectos generales. A. Requisitos de la legislación vigente aplicables en la organización. B. Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos laborales, incidentes, accidentes, enfermedades laborales derivadas de la actividad que se desarrolla, de los equipos y de las sustancias utilizadas. Debe buscarse información dentro y fuera de la organización, auditorías internas o externas. C. Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad desarrollada. D. Medidas de control existentes y mejores prácticas en la industria, etc. 2. Tareas o actividades a realizar. A. Duración. B. Frecuencia. C. Organización del trabajo, horarios, turnos, descansos, etc. D. Puestos de trabajo que ejecutan la tarea /diagonal actividad. E. Cantidad de colaboradores expuestos. F. Tipo de trabajadores que ejecutan la tarea /diagonal actividad, trabajadores, contratistas, personal tercero. G. Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo, por ejemplo, visitantes, subcontratistas, público, por ejecución de trabajos de forma simultánea. H. Procedimientos para ejecutar la tarea actividad, permisos de trabajo, instructivos análisis de situación de trabajo, etc. I. Tareas actividades rutinarios y no rutinarios. J. Tareas actividades de alto riesgo, ejemplos, trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajo en alturas, trabajos con elementos de izaje, excavaciones, trabajos con fuentes de energía, trabajos con fuentes radiactivas, trabajos en áreas clasificadas, conducción de vehículos móviles. K. Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de la tarea /diagonal actividad, etc. 3. El trabajador. A. Posturas. B. Posición. C. Ritmo de trabajo. D. Habilidad.
E. Aptitud. F. Condiciones físicas individuales, etc. 4. El ambiente y las condiciones de trabajo. A. Presencia de contaminantes físicos, químicos y biológicos. B. Instalaciones, espacios de trabajo, maquinaria y equipos utilizados. C. Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a manejar. D. Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los materiales. E. Estado físico de las sustancias utilizadas, humos, gases, vapores, líquidos, polvo, sólidos. F. Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo. G. Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas, etc. 5. Herramientas o materiales. A. Herramientas manuales y barra diagonal o movidas a motor utilizados. B. Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y mantenimiento de plantas, herramientas, maquinaria y barra diagonal o equipos, aislamientos y guardas, etc. C. Energías utilizadas, ejemplo, aire comprimido, etc. Clasificación de peligros según su origen. Los peligros pueden ser clasificados según su origen de la siguiente manera. Peligro según su origen. Mecánico. Riesgo. Caída al mismo o diferente nivel. Contacto con superficies filosas, superficies calientes. Choque o volcadura. Atropellamiento. Aplastamiento. Atrapamiento, en, por, entre. Golpeado, contra, por. Caída de objeto. Físico. Riesgo. Exposición a vibración mano-brazo. Exposición a vibración, cuerpo entero. Exposición a temperaturas extremas calor. Exposición a temperaturas extremas frío. Exposición a radiaciones ionizantes. Exposición a radiaciones no ionizantes. Iluminación. Eléctrico. Riesgo. Contacto directo con partes energizadas. Contacto indirecto con partes energizadas. Químico. Riesgo. Deficiencia de oxígeno. Contacto con sustancias químicas, líquidos o sólidos. Contacto con material particulado, polvos orgánicos, inorgánicos, humos metálicos y no metálicos, fibras, nieblas y rocíos. Contacto con gases y vapores. Biológico. Riesgo. Transmisión de persona a persona. Transmisión de animal a persona, zoonosis. Transmisión por manipulación de objetos y materiales contaminados. Ergonómico. Riesgo. Levantamiento manual de cargas. Transporte de cargas. Empuje y tracción de cargas. Movimiento repetitivo de la extremidad superior. Posturas forzadas y movimientos forzados. Uso de pantallas de visualización de datos, PVD. Locativos o en sitio. Riesgo. Deficiencia de infraestructura, colapso estructural. Deficiencia organizativa del lugar de trabajo. Deslizamiento, derrumbe. Fuego o explosión. Psicosocial. Riesgo. Exigencias psicológicas en el trabajo. Doble presencia. Control sobre el trabajo. Apoyo social y calidad de liderazgo. Compensaciones del trabajo. Nota: en este cuadro los peligros biológicos se clasifican según la fuente que origina el daño a la persona, aspecto que no entra en contradicción con lo mencionado en el artículo 214 del AG 229 a 2014 donde menciona la probabilidad de ocurrencia y severidad del daño. Etapa 2. Análisis o estimación del riesgo. Para efectuar la estimación del riesgo se debe considerar la severidad y la probabilidad de ocurrencia del daño o lesión. Severidad del daño o lesión. En principio se deben considerar la severidad de las lesiones ocurridas a los colaboradores. Sin embargo, algunas organizaciones incluyen en este apartado el costo de los daños materiales ocasionados o pérdidas productivas asociadas,
pero definitivamente la prioridad de esta clasificación es hacia los potenciales daños o lesiones en los colaboradores. Para determinar la potencial severidad del daño, consecuencias, debe considerarse: a. Partes del cuerpo que se verán afectadas. b. Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino. En función de lo anterior se propone la clasificación. Ligeramente dañino, se genera una lesión menor que puede requerir atención de primeros auxilios. Dañino, se genera una lesión o daño que requiere atención médica inmediata o de seguimiento, puede incluir suspensión médica e incapacidad temporal o permanente sin secuelas posteriores. Extremadamente dañino, se genera una o varias lesiones o daños que pueden ocasionar incapacidad permanente con secuelas o incluso la muerte. Probabilidad del daño o lesión. La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta, con el siguiente criterio. Probabilidad alta: A. El daño ocurrirá siempre o casi siempre. Probabilidad media: M. El daño ocurrirá en algunas ocasiones. Probabilidad baja: B. El daño ocurrirá raras veces. A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de control ya implantadas llevan el riesgo a un nivel tolerable. Los requisitos legales y los códigos de buena práctica para medidas específicas de control también juegan un papel importante. Además de la información sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente: a. Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, características personales o estado biológico. b. Frecuencia de exposición al peligro. c. Fallos en el servicio, por ejemplo, electricidad y agua. d. Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en los dispositivos de protección. e. Exposición a los elementos. f. Protección suministrada por los equipos de protección individual, EPI, y tiempo de utilización de estos equipos. g. Actos inseguros de las personas, errores no intencionados y violaciones intencionadas de los procedimientos. El cuadro sirve para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia y a sus consecuencias esperadas. Cuadro. Análisis o estimación de riesgos.